Buenas tardes. Vamos a entrevistar al licenciado Diego Rodríguez. Él es licenciado en Ciencias Sociales y tiene un magíster en Educación. Señor Diego, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Empecemos. Quiero que me cuente un poco cómo inició su carrera, por qué escogió ser docente, por qué le apasiona ser docente. Bueno, esta experiencia docente empezó por allá en la década de los 80, época en la que yo empecé a hacer alfabetización de adultos. Cuando yo estaba cursando el grado 10º, tuve la suerte de ir a alfabetizar a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de iniciar o culminar su proceso educativo, y fue justamente en la institución educativa donde yo empecé, en la Vida Fernández de Soto. Entonces ahí empieza esta experiencia, y ahí fue donde pues inició este querer trabajar por la comunidad en estos procesos que llamamos aprendizaje. ¿Cuántos años lleva ya en el ámbito educativo? Tengo una experiencia alrededor de unos 24-25 años de estar laborando con niños, con jóvenes y adolescentes y con adultos. ¿Maneja toda la parte del distrito? ¿Alguna vez trabajó con instituciones privadas? Cuando empecé mi labor, empecé en colegios privados. Empecé en un colegio que se llamaba en esa época colegio que era en la localidad de Kennedy, en la parte de Bossa Nova, y allí fue donde yo empecé mi experiencia. Era un colegio pues privado, pues con todas las carencias, niños hacinados porque eran los salones súper pequeños, y pues allí metían cerca de 30-35 niños, con unas condiciones bastante complicadas, pues porque primero no se contaba con los escenarios ni los espacios, pues era un colegio pues privado de barrio, donde pues a los directivos con lo que les interesaba era recaudar el dinero de las pensiones y en un segundo nivel los planes de formación. Bueno, señor Diego, yo tengo 4 preguntas para realizarle. Quiero saber qué piensa usted sobre esto, cómo es su punto de vista acerca de estas 4 preguntas. Entonces, la primera es cómo adecuamos el aprendizaje a la personalidad de cada estudiante, a la característica que tiene cada estudiante. Cuando hablamos de aprendizajes, no podemos dejar de lado la parte de enseñanza. Los procesos de enseñanza-aprendizaje primero tienen que estar enfocados en el sujeto, a la persona. No puede estar enfocado ni solo al grupo, que es un poco complicado, sobre todo cuando uno tiene grupos bastante numerosos. Pero la intención ante todo es no dejar de lado el ser de la persona, es reconocer que el otro existe, que tiene unas cualidades, unos valores, que tiene unas dinámicas en sus procesos de aprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces es respetar los espacios, los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, teniendo en cuenta... Y perdona, cuando decimos tener en cuenta el desarrollo de la persona, o sea, cuando decimos tener en cuenta a la persona, tenemos que tener en cuenta sus procesos de aprendizaje. Y en eso en Colombia pues aún estamos bastante colgados, porque prima la matrícula sobre los procesos con los estudiantes. Por ejemplo, la educación cubana, un docente tiene 20-25 estudiantes, entonces puede prestar atención, puede identificar falencias, puede identificar procesos, habilidades, destrezas, y poder pues configurar todos esos aprendizajes en ese ambiente de clase. Sí, bueno, teniendo en cuenta que el ámbito en que usted se mueve es el distrito, sabiendo que estos chicos del distrito, ¿cómo le explico? Su contexto cultural, económico, es algo muy difícil. Sabemos que manejamos poblaciones realmente vulnerables a la violación de muchos de sus derechos. ¿Usted cómo incorpora a la escuela a que realmente se vea qué es lo que los chicos viven en su vida diaria? Como en sus cotidianos, los niños salen de la institución y ya tienen que ir a enfrentar otros roles muy diferentes a la escuela. ¿Cómo usted hace para incorporar esos aprendizajes a esa vida cotidiana de los chicos? Que no es nada fácil realmente. El entorno escolar juega un papel muy decisivo en los procesos que uno hace en la escuela, pero también soy consciente del trabajo de mis compañeros.
se teje una concepción de que el estudiante con lo distinto es un muchacho que no aprende, donde se dan situaciones de indisciplina, matoneo y que nadie está presente de ellos porque el docente no está pendiente de esas situaciones. Hoy pues somos conscientes de que los chicos han mejorado. Obviamente el entorno del que vive el estudiante es un entorno que tenemos que involucrarlo en la escuela, tenemos que meterlo a la escuela, empezar a hablar los lenguajes del estudiante, entender el lenguaje de la calle, del ambiente de la escuela, pero no para quedarnos ahí, ¿sí? Porque no sería lumpenizar la educación. Es como desde esas experiencias de vida del estudiante, llámese violencia intrafamiliar, llámese conflictos con grupos, todas las dinámicas del territorio, porque también hay estudiantes que, por ejemplo, participan de teatro, hay estudiantes que participan de la cultura urbana, de la cultura. Esos elementos hay que incorporarlos, hay que meterlos para que el estudiante se sienta vivo, dinámico, que hace parte de una colectividad, de una comunidad, ¿sí? Y es que el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje en las ciencias sociales, no puede desligarse de la cotidianidad, porque es que de eso nos nutrimos, de dónde armamos los conceptos, de dónde empezamos a construir conceptos de ciudadanía, de nuevas realidades, de nuevas ciudadanías, de nuevos protagonismos. Es en esos escenarios. No es tanto la educación bancaria de la que nos hablaba Paulo Freire, ¿sí? De memorizar y memorizar y memorizar, y que el estudiante esté en el contexto de clase y no se siente identificado. No, es como a partir de sus cotidianas empezamos a incorporarlo a los procesos de aprendizaje. Empezamos a hablar de unos procesos teóricos, empezamos a mirar otras realidades con el estudiante y empezamos a trabajar lo que son los componentes de las ciencias sociales en todos sus componentes. Señor Diego, ¿cuál es el verdadero papel que juega la escuela en una construcción social? Es importante. La primera escuela es la socialización individual del pelado, que lo vive con sus padres. Sí, allí aprende a entender el respeto, el reconocimiento. Donde se aplican las primeras normas. Exacto. En la escuela es el proceso de socialización, de interculturalización que hacemos con el estudiante, ¿sí? Se requiere que el primero haya jugado su papel trascendental. El problema es cuando el estudiante no ha vivido esa parte y llega al escenario de escuela a imponer otros códigos y otras manifestaciones de las que le ha tocado afrontar. Entonces ahí sí se rompe un poco el trabajo, porque termina uno haciendo el papel de padre, el papel de psicólogo, el papel de otras cosas, y no asumiendo el rol que es de motivar al estudiante por el conocimiento de lo social, por el conocimiento de la historia, de la geografía, de la ética, la política, la economía, de todos los componentes que hacen parte de las ciencias sociales. ¿Cómo podemos incentivar a estos chicos a que ellos tengan realmente una participación democrática en cuanto a la sociedad? Primero, en el reconocimiento de su identidad como persona, de sus valores, de su quehacer. Y en segundo lugar, que empiece a vivir una ética del otro, una ética colectiva, una ética de que cuestione la sociedad, el entorno que le tocó vivir, la historia que le tocó vivir, el momento histórico que le correspondió vivir, y empezar a construir con ellos alternativas de convivencia, de plantear las cosas. La escuela tiene que formarse en la democracia y en futuros demócratas. ¿Y qué es un demócrata? Una persona que se cuestiona, que se forma, que tiene conocimiento y criterio propio, como decía Carl Kant, ¿sí? El que piensa por sí mismo y tiene la capacidad de ubicarse en el papel del otro para construir proyectos colectivos. Bueno, señor Diego, ¿cómo integraría usted ese entorno en el que el niño está, el barrio, el pueblo, en su aprendizaje? Yo creo que es que toca empezar desde ahí. Una escuela que le da la espalda a la cotidianidad, al barrio, a lo que es niño, es una escuela que está condenada a sencillamente reproducir esquemas que el estudiante nunca va a identificar en su cotidianidad, en su vida, ¿sí? Entonces lo primero que empezamos por mirar son cómo son las relaciones de barrio, cómo las relaciones de familia a familia, de vecindad, ¿sí? Cómo esa recuperación o esa identidad con el territorio, qué papel han jugado las personas, por ejemplo, poder identificar líderes sociales, ¿sí? Porque que tenemos este problema de que están asesinando líderes sociales, ¿sí? Es cuando más tenemos que recalcarle al estudiante, que es reconocer el trabajo que hace la gente, qué roles juegan en esa colectividad, en esa comunidad, y rescatar todo eso. Y también asumir un papel crítico, una posición crítica desde pequeños, de cuestionar la realidad, que lo que nos ofrecen los medios de comunicación no es lo real. Empezar como a discernir las cosas y generar procesos de lectura, de una lectura constructiva, una lectura que lleve a superar este estancamiento en que estamos. Porque es el problema muy tenaz que tenemos acá, es que el estudiante ni lee, ni cuestiona, ni se entera. Es más, ¿qué es lo que dice? Realities, lo que dice la novela del narco, lo que dice todo esto. Entonces,
La cuestión hay que cambiar esos esquemas, hay que empezar como a cambiar esas relaciones que identifica el estudiante, identificando personajes concretos y claros en su cotidianidad. Bueno, señor Diego, quiero que usted me cuente una experiencia en su larga trayectoria que ha tenido como docente que a usted le marcó esta carrera. Algo que usted dice, es algo que yo aún no olvido y me marcó muchísimo. Varios. Sobre esta experiencia, como digo, ya 25 años son muchas. Voy a recordar algo que me pasó cuando entré al distrito. Había un niño que era bastante conflictivo, agredía a sus compañeros, no respetaba espacios, tenía una ansiedad total. Entonces, en la primera entrega de boletines llega la mamá y yo pues le dije, mira, lo que pasa es que el niño tiene este. Ah, no, profe, si hay que golpear, golpearlo. Yo lo autorizo que le pegue su correazo. Entonces empiezo a indagar y el niño vivía en una casa de inclinato, en donde su espacio vital estaba jodido, no tenía formas de cómo, no había afecto, no había con quién relacionarse, su único elemento de socialización era un televisor. Entonces ahí empecé a revisar cosas y esa criatura, me acuerdo que lo primero que le dije, usted no va a pedir permiso para nada. Cuando usted se sienta así con ganas de explotar alguna vida, salga al patio, allá, mire a ver cómo esto, pero nada de agredir a otro. Y ahí empecé a trabajar con este chico y verdad que fue algo que me marcó. Y ahí entendí que ser docente no es ganarse un salario, ni tener un título de esas cosas, sino es lo que uno puede promover y cambiar en la vida de otros para que su vida se proyecte. Sí, también teniendo en cuenta que realmente uno sale de una institución universitaria es con el pensamiento de que vamos es a solo y únicamente a inculcar aprendizaje, meter aprendizaje y olvidándonos realmente de ese ser que está al frente de nosotros, que muchas veces viene sin alimentación, muchas veces viene golpeado, es un niño que carece de afecto y realmente esa labor de docente es uno preocuparse por ese ser que tenemos al frente y no solo que el niño sepa de pronto sumar, restar, sino que realmente sea y crezca como una persona que tenga su integridad como debe ser. Su reconocimiento de derechos, de deberes, de todo. Sí, muchas veces los chicos no saben que tienen unos derechos, lo saben porque eso sí lo inculcan, pero no saben que también como derechos también tienen unos deberes como seres que unas corresponsabilidades sociales. Exacto. Bueno, Diego, muchísimas gracias, señor Diego. Un placer haberlo entrevistado.